En la última presentación de resultados de Berkshire Hathaway, empresa dirigida por el gran inversor Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de la historia, hemos podido comprobar cómo se deshizo del 50%, de la mitad prácticamente de la posición que tenía en Apple, para convertirlo en liquidez. Y a esto habría que sumarle, como anteriormente también estábamos viendo, cómo la posición en liquidez que mantenía Warren Buffett estaba siendo excepcionalmente alta. No se estará advirtiendo Warren Buffett de una catástrofe económica a nivel mundial en los próximos meses. Pues es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Así que venga, porque va a ser muy interesante y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bueno, pues como comentábamos, en la última presentación de los resultados de Berkshire Hathaway se vio cómo Warren Buffett había decidido reducir a la mitad su posición en Apple. Y esto la verdad que ha causado bastante revuelo, porque normalmente se piensa que cuando un gran inversor como Warren Buffett deshace posiciones en renta variable ya es negativo, pero si encima es en una de esas acciones que son punta de lanza y que era una de sus principales posiciones dentro de su empresa, pues la verdad que podría resultar bastante curioso. Además, a todo esto hay que sumarle que veníamos viendo cómo en los últimos meses se venía diciendo, podíamos ir viendo cómo las posiciones en liquidez de Warren Buffett estaban incrementándose constantemente. Y esto lo publicaban muchas personas diciendo que cuidado, porque nos podría estar anticipando, como decíamos, una catástrofe económica. Porque si el mejor inversor, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, decide tener el dinero en liquidez, será porque algo se huele. Lo primero que debemos de tener en cuenta antes de continuar y de ir al grano de por qué podría estar haciendo esto Warren Buffett, hay que tener en cuenta que cuando se dice que está en liquidez, no significa que tenga una caja fuerte en su casa y tenga ahí todo el dinero metido. Cuando estamos hablando de que Warren Buffett está aumentando sus posiciones en liquidez, en realidad lo que está haciendo es invertir todo ese dinero que está obteniendo de la venta de la renta variable en deuda americana, principalmente con un vencimiento menor a 6 meses. ¿Y por qué podría estar haciendo esto Warren Buffett? Pues bueno, creo que es bastante evidente. Hemos visto un rally espectacular en la bolsa americana y en prácticamente todas las bolsas del primer mundo. Y nos hemos encontrado con que había muchas acciones, muchos activos que podrían haber sido ese punta de lanza de toda la economía, que podríamos decir que estaban un poquito sobrecomprados, tanto por análisis técnico como por análisis fundamental. Y en ese escenario Warren Buffett ha dicho, vale, me voy a arriesgar a ver una corrección en los mercados si por el contrario puedo invertir en renta fija en Estados Unidos a una rentabilidad por encima del 5% o alrededor del 5%. Me da exactamente lo mismo, cuando la rentabilidad media que podría obtener por la renta variable podría ser un poquito más. Pues yo creo que ha tomado una decisión muy inteligente y ha dicho, bueno, vamos a reducir las posiciones en renta variable porque, como hemos podido ver, ha subido muchísimo en los últimos meses y podría estar un poquito sobrecomprada, y vamos a aprovechar la oportunidad que nos está dando la renta fija, invirtiendo ahí la liquidez en un periodo a 6 meses. ¿Por qué a 6 meses o a un corto periodo de tiempo? Porque a lo mejor está esperando a que veamos alguna que otra corrección, como la que hemos podido ver. Es decir, hay que tener cuidado porque luego la situación cambia muchísimo. Es decir, sale la noticia, Warren Buffett vende la mitad de su posición en Apple. Y a lo mejor dentro de unos meses empezamos a ver cómo Warren Buffett ha aprovechado la ocasión que hemos visto ahora, la corrección, para volver a comprar acciones de Apple. Por lo tanto, pues bueno, como ya sabéis, Warren Buffett es uno de los inversores que siempre está promoviendo la inversión en renta variable, porque de media es la que está dando una mayor rentabilidad con el paso del tiempo, con sus volatilidades, porque hay veces que nos encontramos muy sobrecomprados y muy sobrevendidos, y por eso va ajustando su cartera. Por lo tanto, creo que ni blanco ni negro, quizás hay grises por el camino, y quizás es el camino que ha querido tomar Warren Buffett. Yo creo que él, evidentemente, a ciencia cierta no sabe si nos vamos a enfrentar a una recesión económica. Si lo supiese y supiese que vamos a caer en bolsa, los mercados, un 50%, creo que lo que haría es reducir aún muchísimo más sus posiciones en renta variable, pero siguen siendo muy altas. Simplemente lo que ha hecho es tomar una
posición un poquito más defensiva, porque ha notado cómo el mercado estaba muy sobrecomprado y además hacía muchos años que la renta fija no daba la oportunidad que está dando ahora y que lleva dando unos cuantos meses. Por lo tanto, podríamos decir que Warren Buffett, para su operativa, puede haber tomado una decisión muy inteligente. Pero ojo, porque para acabar voy a recalcar eso de para su operativa, porque hay que tener en cuenta que nosotros no somos Warren Buffett, evidentemente no sabemos todo lo que sabe él, no tenemos la experiencia que tiene él y no tenemos el capital que tiene él. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces intentamos replicar los movimientos que hacen grandes inversores, vemos la noticia, no sé qué inversor muy popular ha vendido acciones de esta empresa y cogemos y lo replicamos, o a lo mejor dice que ha reducido posiciones en renta variable, pero es que no sabemos la situación del fondo o la empresa que esté gestionando ese inversor y por qué ha tenido que reducir posiciones. La gestión del capital que tiene que tomar Warren Buffett, evidentemente, no será la misma para el 99,999% de todos los que estáis viendo este vídeo y de la mía también seguramente. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. También hay que saber que estos inversores que dirigen a lo mejor algunos de ellos fondos de inversión muy importantes, cuando ven que la situación es muy fea, no pueden coger de golpe y vender todos sus activos porque podrían acabar provocando una hecatombe. Por lo tanto, van ajustando sus balances debido a la situación que tengamos en la economía, que quizás hay un poquito de miedo en los mercados y quizás si la situación fuera totalmente idílica y Warren Buffett pensara que vamos a seguir creciendo a un 3, un 4% todos los años en Estados Unidos y en Europa, es probable que estuviese más posicionado en renta variable, pues puede llegar a ser. Pero eso no nos va a asegurar que también nos vayamos a enfrentar a una recesión económica o una situación en la que las bolsas caigan con bastante fuerza. Así que bueno, creo que es muy llamativo cuando nos vienen titulares que llaman muchísimo la atención y todos decimos, ¡buah! Fijaros lo que va a pasar. Además, llama mucho la atención cuando los titulares son muy negativos, pero entre esos blancos y esos negros normalmente hay grises y yo creo que es lo que está sucediendo ahora mismo. Y a lo mejor luego nos enfrentamos a una recesión económica y saldrán todos los libros de economía que fijaros el movimiento que hizo Warren Buffett unos meses antes, pues puede llegar a pasar. Pero a lo mejor si analizamos todos los movimientos de Warren Buffett en toda su carrera inversora, a lo mejor ha habido otras veces que ha hecho lo mismo que lleva haciendo en los últimos meses y no se ha enfrentado a una recesión económica. Quizás está rebalanceando sus propias inversiones y aprovechando que ahora la rentabilidad en esa renta fija parece bastante interesante, pero ojito porque lo está haciendo a corto plazo. Y lo recalco, porque es probable que dentro de unos días, a lo mejor una semana o dos, haga un vídeo de las posibilidades que tenemos de invertir en este 2024 y se extrae muchísimo de esta inversión en renta fija, pero puede que no sea oro todo lo que reluce dentro de la renta fija y a lo mejor nos deja alguna que otra duda. Así que os animo a que os suscribáis al canal para que cuando publique ese vídeo también lo podáis ver. Así que nada, no me lío más, espero que ha sido un vídeo como a mí me gusta, es decir, cortito, conciso y al grano, que es lo que yo creo que nos gusta a todos. Así que nada, espero que nos veamos de nuevo muy pronto.